Muy buenas noches, queridos amigos y amigas del pueblo ecuatoriano. El tema de hoy, sombras y luces del aborto, pero específicamente la despenalización de lo dispuesto en los artículos 149 y 150, numeral segundo, del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué pasa con la despenalización del aborto por violación sexual? ¿Quién puede aplicar lo dispuesto por la Corte Constitucional? ¿Hacia dónde va el significado de aborto por violación sexual? ¿Cuándo aplicarla? ¿Aplicarla ya? ¿O hay que esperar a que se publique en el registro oficial? ¿O cuando los legisladores reformen, cambien o hagan alguna norma en cuanto a lo establecido por la Corte Constitucional? ¿Esperar a que la Defensoría del Pueblo presente un proyecto de ley? Eso vamos a tratar el día de hoy desde un punto de vista técnico. ¿Qué significa el aborto a nivel técnico jurídico? Aborto lo define la ley penal como la interrupción consentida o no consentida de un embarazo. En nuestro país existe el aborto terapéutico, aquel que establece precisamente el artículo en mención de la ley penal, que hace referencia a que una persona puede suspender su embarazo a través obviamente de los galenos, de los médicos o personal especializado, con su autorización, o cuando esta persona no pueda consentirla, lo harán su cónyuge, su pareja, su familiar íntimo, su curador, su tutor, su representante legal. En dos casos, específicamente a lo que vamos a referirnos. Primero, cuando está en peligro la integridad física, la vida, tanto del ser que está engendrado, de ese nuevo ser humano, y de la madre, o la posible madre, es decir, la mujer que se encuentra embarazada o adolescente que se encuentra en estado de gestación de embarazo. Eso técnicamente lo conocemos como embarazo terapéutico. Este embarazo terapéutico no recibe sanción penal. Y segundo, lo que acaba de suceder en nuestro país, cuando sea interrumpida la gestación, el embarazo, producto de una violación sexual. Es decir, no tiene sanción penal cuando la adolescente, la mujer que ha sido ultrajada sexualmente, se encuentra como producto de una violación sexual. No recibe sanción alguna. Antes de entrar al tema precisamente de la Corte Constitucional, que resolvió la inconstitucionalidad dentro de un caso que se le presentó sobre precisamente el artículo 149 y el artículo 150, inciso segundo, que es el que acabo de mencionar. Al respecto, antecedentes. El ser humano, cuando pobló esta tierra, vino precisamente como un ente diferente a los otros seres humanos, a las plantas, a la naturaleza. Dentro de su entidad física, psicológica y sexual, adquirió derechos, fue protegido por ciertas garantías y por supuesto se le otorgó varias libertades. El primero de ellos, indudablemente, protege sus derechos humanos. Recordemos que durante la historia los derechos civiles son los que protegen los bienes jurídicos, protegen la integridad física, psicológica y sexual
de un ser humano. En este caso, de las mujeres, las adolescentes que pueden quedar embarazadas producto de una violación. Esos derechos se llaman derechos civiles durante toda la historia. Protegen la vida, protegen la integridad, protegen la libertad, protegen la asociación, protegen la vida digna, protegen la salud. En este caso, protegen a una adolescente o mujer. Luego vinieron otros derechos políticos, sociales, culturales, económicos, que no nos interesa en este caso del aborto. Esos derechos humanos, derecho a la vida, a la integridad, a la indemnidad sexual o libertad sexual, se garantizaron en leyes, se positivaron, como se conoce en doctrina, en leyes constitucionales como la nuestra, para garantizarlos, en leyes materiales, como en nuestro país, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Orgánico Integral Penal y la misma Constitución de la República. Pero también se garantizaron en leyes internacionales, en tratados, convenios, cartas, declaraciones, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1, que protege la vida, la dignidad de los seres humanos. En diferentes pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y de 1969, que protege la vida, protege a la familia, protege las garantías judiciales. Para las mujeres, las adolescentes, tenemos leyes internacionales de protección, como es la Convención de Belém do Pará, la Convención en contra de la violencia de la mujer, conocida como la CEDAW, es decir, leyes internacionales que protegen la no violencia en contra de la niña, la mujer y la adolescente, específicamente. Leyes que protegen la no violencia sexual, leyes que protegen la integridad psicológica de la persona, normas que protegen la integridad física de esta entidad conocida como mujer o adolescente, como ser humano. Nuestra Constitución de la República recopila esas leyes internacionales en 2 artículos, cuando dice que en materia de protección de los derechos humanos, el más alto deber del Estado, es respetar y hacer respetar los derechos humanos. Indudablemente, esos derechos humanos están garantizados en el artículo 66, numerales 1, 3, 4 de la Constitución de la República del Ecuador, que hacen referencia al derecho a la vida, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud integral, el derecho a la integridad física de la mujer, la adolescente, el derecho a la integridad psicológica de la niña, mujer y adolescente. Y en ese numeral 3 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza la integridad sexual, es decir, protege su integridad, su indemnidad sexual, tanto física como psicológica. En este caso específico lo hace a través de que cuando una persona agrede a otra persona en contra de su indemnidad sexual, comete un delito. ¿Qué tipo de delito? El delito de violación sexual. El artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal de la Ley Ecuatoriana establece en forma clara y define qué significa violación. Violación sexual, dice esta norma legal de carácter penal, se da cuando hay el acceso parcial o total del miembro viril, en forma oral, en forma anal o en forma vaginal. También establece la norma penal que existe violación cuando hay la introducción total o parcial de los dedos o de cualquier órgano
que no sea el miembro viril, ya sea en forma oral, vaginal o anal. Así define nuestra ley penal como violación. Y establece en contra de quién, en contra de otra persona, ya sea de sexo masculino o sea de sexo femenino. Esa es la definición general de violación sexual y establece una pena, una sanción, una ley penal que castiga de 19 a 21 años o 22 años de privación de la libertad. Pero en el delito de violación se llama agravantes, es decir, la pena suma un tercio, es decir, a 29 años, 4 meses. ¿Cuándo? Cuando ha sido violada una menor de 14 años. Cuando ha sido violada, ultrajada sexualmente una menor de 10 años o un menor de 10 años. Es agravante cuando se lo realiza por el sujeto pasivo, es decir, por el presunto agresor dentro de la familia o es un miembro familiar. Cuando pertenece a una organización de culto religioso, pastores, curas, monjas, en fin. Cuando pasa a pertenecer a una entidad de educación, escuela, colegio, cualquier tipo de educación. Cuando existe amenaza e intimidación para cometer la violación. Existe un agravante también, por supuesto, cuando se causa lesiones, heridas, ya sean físicas o psicológicas, en contra de la víctima de violación sexual. Entre otras agravantes, cuando a veces llega a darse la muerte de la víctima, indudablemente dejando de lado siempre y cuando no sea la figura delictiva que se conoce como feminicidio. Obviamente, la pena es sumamente grave. Para tener claro, hemos hecho referencia a las definiciones. Aborto, cuando se interrumpe el embarazo producto de una violación. Ahora bien, ¿qué significa despenalizar? ¿Qué es lo que hizo la Corte Constitucional en este caso tan sonado, tan polémico? Antes de ello quiero expresar que despenalizar significa borrar del catálogo penal de la Carta de Delitos la pena, la sanción que se establecía para cierto tipo de infracción de carácter penal. En este caso, significa que al despenalizar ya no hay sanción penal, ya no hay privación de la libertad para el presunto o la presunta ciudadana que llegaría a abortar como producto de una violación sexual. Es decir, no recibe, no merece ningún tipo de sanción de privación de la libertad. Ahora bien, antes de referirme de forma específica al tema de la Corte Constitucional, debemos referirnos a que nuestro país, ¿qué estado vive constitucionalmente hablando? Nuestro país, en su artículo 1 de la Constitución, dice que vivimos un estado de derechos y de justicia. Un estado de derechos y justicia conocemos los abogados como neoconstitucionalismo. ¿Qué significa? Es decir, un estado en donde vive rígidamente bajo ciertas garantías. Es decir, se da privilegio a las garantías que el Estado, las entidades públicas, no públicas, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y particulares otorgan a los ciudadanos. Cuando hay un enfrentamiento de carácter penal, las dos partes, en este caso, la mujer que comete un aborto producto de una violación, debe ser garantizada por las normas constitucionales, de instrumentos internacionales o leyes internacionales. Debe ser garantizada ¿por quiénes? Por los fiscales, por los jueces, por los médicos, entidades de salud, por sus propios familiares, por entidades no gubernamentales.
y por supuesto por el Estado, a través de los diferentes dignatarios que hacen justicia en nuestro país y que previenen la salud integral y que defienden la vida. ¿Qué bienes jurídicos protege en el caso de violación, en el caso de aborto? Indudablemente, cuando se da el aborto, se protege ciertos bienes jurídicos. Bienes jurídicos tutelados por el Estado no son otras cosas que los derechos, las libertades y las garantías. Por ejemplo, mi derecho a abortar, el derecho de la mujer, la niña, el adolescente que se encuentra en estado de gestación para abortar, es hoy una libertad. Eso se conoce como derechos de sí mismo. Ella tiene que decidir, puede decidir, y obviamente, como es menor de edad, tendrá que hacerlo un representante legal, un curador, un tutor, profesionales del área de la salud, porque ¿cómo puede ser que ella tome su decisión? Sin embargo, también hay una resolución de la Corte Constitucional de hace 4 años en que hacía referencia a que la indemnidad sexual, la libertad sexual, podía ya ejercerla la mujer a partir de los 12 años. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con la declaratoria de inconstitucionalidad? La sentencia que declara la inconstitucionalidad, fundamentalmente del artículo 149 y 150, numeral segundo, este establecía de un aborto no consentido y un aborto consentido. El uno hace referencia a lo terapéutico para precautelar la vida y el otro precisamente a la interrupción del embarazo por motivo de violación sexual. Declara la inconstitucionalidad del artículo 149 y de este numeral segundo, manifestando que no se puede criminalizar, a una persona que ha sido violentada sexualmente. Es decir, porque atentaría a su libertad, a su vida digna, al derecho a la igualdad entre los seres humanos, al derecho a tomar una decisión sobre si quiere o no continuar con su embarazo. Esto significa la inconstitucionalidad de esta norma. Ante ello debemos referirnos a lo siguiente. Está garantizado en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 5.1 del Código Orgánico Integral Penal, que hace referencia a lo que conocemos en este Estado garantista, a un Estado de derecho, un Estado en donde priman los principios jurídicos, los axiomas jurídicos, las libertades de los seres humanos, de las mujeres en este caso, que se embarazan por motivo de violación o que les embarazan por motivo de una agresión sexual. Priman, he dicho, fundamentalmente los principios jurídicos como son el pro ser humano, a favor del ser humano. Aquí es clave el principio de ponderación. ¿Qué bien jurídico pesa más? La vida, la indemnidad sexual, la integridad física, psicológica o la indemnidad sexual de la mujer, la niña que se encuentra embarazada. Eso conocemos como nullum crimen, nullum pena sine lege, o principio de legalidad. Es decir, no hay crimen, no hay delito, no hay sanción penal, no hay pena, si es que no existe una ley que la castigue. Eso ha sucedido en esta semana, que la Corte Constitucional ha despenalizado. Ya no hay sanción para una conducta que anteriormente era castigada con pena privativa de la libertad para quien aborte a un ser humano. Al no existir sanción penal, indudablemente que ya no se comete el delito. Recordemos que el delito es un acto típico, antijurídico, culpable, punible, es decir, sancionado. Antijurídico porque estaba dentro del artículo 149 y 150, numeral 2, tipificado, descrito. Como cuando vamos a un restaurante, nos dan una carta y ahí describen qué es lo que queremos. Aquí se describe el tipo penal sancionado. Con la resolución de inconstitucionalidad,
ya no comete delito la niña, adolescente o mujer que se encuentra en estado de gestación por motivo de agresión sexual o violación sexual. Por lo tanto, bien puede hacerlo. La sentencia hace referencia, en conclusión, a lo siguiente. Declara la inconstitucionalidad, respetando, dice, los derechos garantizados en este capítulo, en el artículo 66, numeral 1 y 3, es decir, a la vida que hice referencia hace un momento, a las libertades sexuales, a la indemnidad sexual, a tomar su decisión sobre su vida sexual, a garantizar su integridad física, a garantizar su integridad psicológica dispuesta en esa norma constitucional. También hace referencia que dicta la inconstitucionalidad, es decir, ¿qué es eso? Es decir, que una norma no puede contradecir a una norma constitucional, una norma de menor jerarquía, sea una norma orgánica, ordinaria, decreto, ordenanza, resolución o sentencia. Ninguna de ellas puede ir en contra de la norma constitucional. Cuando ese sucede, como en el presente caso, los jueces de la Corte Constitucional, a través de una acción constitucional de inconstitucionalidad, lo hacen, resuelven la inconstitucionalidad, es decir, que dentro del parámetro o de la cúspide de la norma no puede contradecirse, no puede ir en contra de ella. Lo ha hecho en base de esas normas constitucionales que hago referencia, pero también dice la sentencia de la Corte Constitucional que no puede irse en contra de los instrumentos internacionales que ya en los antecedentes hice referencia. La CEDAW, la Convención de Belém do Pará y muchas otras. Inclusive hace referencia a la sentencia a los convenios en contra de la tortura, entendiendo como la tortura la agresión física, psicológica, inclusive sexual, que se puede realizar en contra de otra persona. Hay 3 convenios en contra de la tortura. Declaran inconstitucionalidad también, ya que dice que todas las personas somos iguales ante la ley y merecemos el mismo trato. ¿Dónde se encuentra en la Constitución este trato? En el artículo 11, en el numeral 1, numeral 9, es decir, la protección de esos derechos humanos que ya hice referencia. Con esos antecedentes, indudablemente la Corte hace un análisis más o menos extenso, inclusive tomando criterios de amicus curiae, es decir, de otros casos que se acumularon al caso presentado a la Corte Constitucional. En este caso se denominó el caso 3419-IN, inconstitucionalidad. A él se agregaron otros casos solicitando lo mismo, entidades no gubernamentales, grupos feministas y no feministas, unos a favor y otros en contra. Aquí quiero hacer un paréntesis. Se ha discutido mucho un punto antagónico entre pro vida y ad vida. Es decir, los que estaban a favor y los que se encontraban en contra de que se realice un aborto producto de la violación. El planteamiento de unos era que se trataba de una vida de un ser humano y ninguna persona, ni la niña, mujer o adolescente embarazada, sus familiares, médicos, fiscales, jueces, están o pueden realizar o dar una autorización para que se dé el aborto. Esos son los grupos pro vida. Y los otros grupos que hacen referencia a que la mujer puede disponer de su cuerpo, puede disponer físicamente, psicológicamente y puede disponer, inclusive la ley lo denomina, el autor italiano Rodotà lo denomina, los derechos de sí misma. Es decir, ella puede disponer en su cuerpo continuar con el embarazo o no continuar con el embarazo. Con ese paréntesis, la Corte Constitucional ha decidido que sí puede una niña, adolescente y mujer interrumpir el embarazo, es decir, realizar un aborto cuando ha sido producto de la violación. Esto entra en vigencia indudablemente cuando dice la Corte Constitucional. Obviamente los abogados sabemos que esto encuentra en vigencia cuando se encuentra ya en el registro oficial, en el periódico obviamente del país, en donde se publican las normas, decretos, resoluciones, sentencias de la Corte Constitucional. Ahí empieza a regir. Recordemos que la ley rige para lo venidero, se llama ultraactividad de la ley. Sin embargo, en casos en los que
favorece a ciertas personas, en este caso a los casos en que estén procesadas penalmente algunas mujeres por haber realizado un aborto no consentido, tienen que pedir ya al juez la aplicabilidad del principio de favorabilidad, es decir, aplicar ya esta norma despenalizada a su favor para obtener su libertad o que se extinga la acción penal en su contra, porque favorece en materia penal, es retroactiva cuando más le favorece. Con eso vamos a manifestar que efectivamente dentro de la resolución manifiesta que le otorga al defensor del pueblo, a la institución Defensoría del Pueblo, el plazo de 2 meses luego de publicada en el registro oficial para que elaboren un proyecto de ley y lo envíen a la Asamblea Nacional. En la resolución número 2 o B de la sentencia de inconstitucionalidad establecen los jueces y juezas de la Corte Constitucional que la Asamblea Nacional tiene un plazo de 6 meses para acoger el proyecto de ley y obviamente encargarse de ese proyecto de ley a que se convierta precisamente en una norma de carácter obligatoria, es decir, en una ley en nuestro país. Es decir, ¿qué proyecto de ley tiene que presentar el defensor del pueblo ante la Asamblea? Hace referencia a un proyecto de ley que regule precisamente cómo puede darse o sustentarse el aborto que fue interrumpido por la violación sexual. Porque eso se encuentra actualmente en el limbo, entre comillas. Sin embargo, los señores jueces de la Corte Constitucional, si hubieran sido jueces expeditos, si fueran jueces bien preparados, si fueran jueces expertos en derechos humanos, sí, de una vez lo hubieran hecho. Envían la pelotita a un defensor del pueblo que más le ha interesado la política, le interesa más las campañas políticas, le interesa más quedar bien con sus amos, con el poder político, con el poder de Bélgica, que hacer la defensa de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes en nuestro país, o la defensa de la vida de quien está por nacer. Esperemos que este proyecto de ley que le dan 2 meses sea un proyecto de ley excelente. Puede plagiarse el defensor del pueblo de cualquier otro país. Como abogados en materias de derechos humanos no nos hubiera tomado más de 8 días de hacer un proyecto de ley. ¿En qué país vivimos? Bueno, continuamos con el asunto técnico. Y se declara la inconstitucionalidad del numeral segundo del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal. Antes decía, entre uno de los casos para aborto no consentido, o aborto consentido, se encontraba cuando era producto de violación, se encontraba embarazada una mujer discapacitada o demente, decía la ley. Hoy dice esta norma constitucional cuando el aborto se cometa en interrupción del embarazo como producto de la violación sexual. En tanto que en el artículo 149 se sancionaba el aborto consentido, tanto por la mujer cuanto por la pareja, el cónyuge o quienes conllevaban a realizar un aborto. Esa disposición legal está ya hoy inconstitucional, por lo tanto no se puede aplicar. Y recibían, recordemos, sanción penal los médicos, el personal que realizaba ese aborto, inclusive los familiares o personal de salud que apoyaban el consentimiento a abortar. Esta disposición está hoy despenalizada y se encuentra fuera ya del ámbito del principio de legalidad. Específicamente el embarazo, el aborto por embarazo por violación sexual. Me pregunto, ¿qué pasa en los momentos actuales? La sentencia hace referencia en conclusión a esos 3 aspectos. Y dice también en una parte pertinente en la que si es que no hay sentencia ejecutoriada, podría cometerse ese aborto por parte de la niña, adolescente o mujer violada sexualmente. Por supuesto,
En términos de derecho conocemos el principio de legalidad procesal penal. Artículo 76, numeral 3, artículo 5.1. Este principio hace referencia a lo siguiente. Dice, tampoco puede ser juzgada una persona sino conforme a leyes preexistentes y de acuerdo al trámite propio de cada procedimiento. La ley preexistente desapareció ya. Ya no hay penalización, no hay sanción penal. El aborto ya no es penado, no es sancionado cuando es producto de la violación sexual. Principio de legalidad procesal penal. Esta disposición constitucional legal y de instrumentos internacionales también dice, conforme leyes preexistentes y de acuerdo al trámite propio de cada procedimiento. ¿Cuál es el trámite propio para este procedimiento? Para establecer que una niña, adolescente o mujer ha sido violada y por lo tanto puede abortar. ¿Cuál es el trámite? Precisamente ese es el proyecto de ley que ordenan los jueces tanto a la Defensoría del Pueblo cuanto a la Asamblea Nacional. Recordemos que los jueces no pueden legislar, pero sí pueden proteger a través de los derechos, libertades y garantías. Una interpretación pro hominem. Ahora bien, hasta que salga el proyecto, hasta que se ejecute el proyecto de ley por parte de los legisladores de la Asamblea Nacional, ¿qué pasa? Son 2 meses, más 6 meses son 8 meses. Y como vivimos en un país donde más interesa la política, estamos hablando de 1 año. ¿Cómo aplicar constitucionalmente y no sancionar el aborto por violación sexual? ¿Qué deben hacer los jueces? ¿Qué deben hacer los fiscales? ¿Qué deben hacer el personal médico de salud? Los familiares. Si es menor de edad, ella requiere el consentimiento de su representante legal. Técnicamente hablando, legalmente hablando. Porque a partir de los 18 años tiene la teoría de la voluntad, es decir, tiene capacidad, consentimiento. Mientras tanto, necesita una autorización de su familiar o representante legal. ¿Qué pasa si la violación es dada a través de un familiar, de un padre, de un tío, un abuelo, un hermano, un cuñado, es dentro del círculo familiar? ¿Cómo puede autorizarse? Tendrá que regularse que sea un familiar íntimo, que tome la decisión. ¿Para qué? Para que dentro del derecho no se caiga en nulidades procesales, de acuerdo al artículo 652 del Código Orgánico Integral Penal, porque supongamos, la persona, la niña, adolescente o mujer aborta, y un fiscal ya ha iniciado una indagación previa, un proceso penal. Luego pasa un juez. El juez tiene que declarar la extinción de la acción, pero tampoco puede darse cuenta si ya existe un responsable, es decir, alguien que la ley diga, este ciudadano o esta ciudadana adecuaron su conducta al tipo penal de violación y por eso recibió una pena tal y se ejecutorió. En nuestro país una pena se ejecutoría a veces a los 2 años. ¿Qué pasa con el juez? Comete error judicial, va en contra del artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial, un fiscal, es decir, viola un debido proceso. El proceso me refiero al presunto violador, viola las garantías judiciales del presunto violador, es decir, el derecho a la defensa. Recordemos que la Constitución de la República, en su artículo 76, numeral 7, literales A, B y C, expresa el derecho a la defensa sagrado. Se encuentra el dilema jurídico, constitucional y de derechos humanos, este momento, en manos de los jueces constitucionales del Ecuador. Me preguntarán, ¿qué puede hacer un juez constitucional? Porque todos los jueces en materia penal son constitucionales. ¿Qué puede hacer un fiscal? Si apoya la tesis del aborto por violación,
¿Quién declara que ya existió la violación? Claro, la sentencia dice y hace referencia, puede o emana esa responsabilidad hacia las autoridades de salud. Las autoridades competentes, dice en términos generales, se lavan muy bonito las manos estos señores jueces de la Corte Constitucional. Debieron ser más claros y específicos. Se trata de un tema polémico a nivel nacional y a nivel internacional. Se trata de un tema que sentará bases jurídicas constitucionales y en derechos humanos aquí en el Ecuador y en las Américas, en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia dada por escuetos jueces y juezas. Hay 2 votos de señoras juezas que no quisieron comprometerse, no tuvieron la razonabilidad, la lógica y el conocimiento y la experiencia para expresarse en forma técnica como lo hacemos nosotros. No se trata como juececitos, fiscalitos, autoridades del gobierno, decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Tenían que hacer un análisis técnico como el que estamos haciendo en este momento. ¿Qué hacer si yo fuera juez constitucional? Si yo fuera juez constitucional y se pretende procesar a una persona que aborta, interrumpe el embarazo por violación sexual, como juez me llega el caso, tengo que establecer lo siguiente. Primero, como juez constitucional me garantizaría en el artículo 417 de la Constitución de la República, que hace referencia al principio pro ser humano. Tengo que pesar qué bien jurídico, qué derecho, qué libertad, qué garantía voy a proteger como juez. En este caso, de la niña, adolescente o mujer embarazada, producto de una violación. La ley me otorga que ella no puede ser procesada ya por ningún motivo porque está despenalizada. ¿Qué pasa con el presunto autor material de la violación? Si recién empieza un proceso penal en contra de él. ¿Cómo declarar que ya hubo violación? Indudablemente, como juez constitucional debería acatar lo dispuesto en el artículo 426 y el artículo 428 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice: ni el desconocimiento del juez, es decir, ni la ignorancia del juez, ni la falta de ley conlleva a que se pueda violentar derechos, en este caso, de una niña, adolescente o mujer violentada. Me remitiría a lo que dice el artículo 18 del Código Civil sobre los principios y axiomas jurídicos, los valores de la justicia universal. Haría el análisis sobre el artículo 75 de la Constitución de la República, es decir, sobre la tutela judicial efectiva que tenemos que darle a la niña, al adolescente o la persona violada, en este caso, y embarazada, producto de una violación sexual. Debemos remitirnos a los instrumentos, órganos internacionales, las leyes internacionales de los diferentes pactos, convenios, declaraciones, cartas, que protegen a esa niña, adolescente y mujer embarazada. Eso se llama principio de ponderación. Falta de ley, claro que hay. Falta de regulación, claro que hay. Normativa para la tramitación o el trámite, claro que lo hay. Pero al ser juez constitucional, es un juez creador de derecho y pasaría a la historia como juez si yo resolviera. Esto para los señores jueces. Tomaría obviamente los 7 casos que constan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un caso versus Perú, otro caso versus Venezuela, versus Chile, en donde se hace referencia a este tipo de aborto por violación sexual. Y los implementaría en la sentencia. Eso se conoce como precedente internacional, como jurisprudencia internacional.
En nuestro país no podemos aplicar jurisprudencia judicial porque no hay. Jurisprudencia constitucional no hay. Recién acaba de ser despenalizada la disposición o las disposiciones penales. Como juez, tiene que ordenar a que sea declarado bajo su responsabilidad 2 médicos, una obstetra ginecológica, 2 psicólogas, una trabajadora social o 2 trabajadoras sociales, indudablemente un experto o un perito en materia de derechos humanos. Y solicitaría que luego de esa experticia a la niña, a la adolescente o a la mujer, se pronuncie la Fiscalía. Recordemos las facultades de la Fiscalía en el artículo 195 y las facultades de la Fiscalía de las Naciones Unidas para los fiscales. Si son capaces y tienen la obligación de revisar las cárceles, controlar, ¿cómo no van a poder controlar la vida, el estado de gestación de una niña, adolescente y una mujer? Obligaría al fiscal a que me presente un informe técnico de la presunta violación. Porque violación habría cuando se dicte la sentencia ejecutoriada en contra del autor. Dejando de lado eso, la presunción no constituye derecho para evitar un juicio una nulidad procesal, para evitarme una demanda por error judicial, por mala administración de justicia, por violación al debido proceso, a la garantía judicial del artículo 11, numeral 9, 32 del Código Orgánico de la Función Judicial. Con ese informe, obviamente ese informe no debe durar más allá de 72 horas. Leyes tenemos, constitución tenemos. Jueces bien puestos en los pantalones es lo que no tenemos. Juezas que dispongan lo que la justicia universal dispone, no tenemos. Como hago un llamado a los jueces y a las juezas. Esta es la salida técnica. Con ese informe, hasta que los políticos asambleístas aprueben en la legislatura y hagan tanta bomba y publicidad, yo como juez ya he resuelto un caso. Y sirve caso referencial para los otros que vengan en el país, en el Ecuador. Si después me demandan, obviamente el Estado es responsable, deberá emitirse una protección al juez que así lo haga, como medidas cautelares, como medidas de protección. En menos de 8 días ha sido resuelto el caso. Esto tiene que aplicarse a partir del día de mañana. Ya tiene que aplicarse. Inclusive antes, no sé si esté publicado en el registro oficial. ¿Por qué? Porque el país es neoconstitucional, es un Estado de derechos y justicia, garantista de derecho acusatorio, de derecho penal mínimo. Es un país en donde todos los jueces son constitucionales. Se supone. Es un país donde los jueces tienen y deben que aplicar el principio pro hominem, pro ser humano. Tienen que aplicar las normas de los tratados internacionales como supraconstitucionales a cada caso que les llegue como juzgadores. Y una vez resuelto por el juez, indudablemente debe otorgar, apenas conoce, debe otorgar las medidas de protección. Inclusive, como juez, solicitaría que se envíe a la niña, al adolescente y a la mujer y a sus familiares a este sistema tan venido a menos en el país, una porquería diría yo, con excepciones poquísimas, del sistema de protección de víctimas y testigos. Y como no es otra cosa más allá que proteger una vida digna de una niña, adolescente y mujer violada, el Estado debería otorgarle una cierta cantidad de dinero. Como juez, otorgaría una pensión para la víctima y para los ofendidos alrededor de su hogar. Una pensión digna, no un bono de estos políticos mafiosos sinvergüenzas. Una mensualidad acorde con su familia. Mínimo 3 o 5 salarios mínimos.
Si tenemos plata para tanto sinvergüenza de la Asamblea, tenemos plata para este defensor del pueblo que no ha resultado para nada bueno, tenemos plata para tanto operador corrupto de la justicia, como juez ordenaría eso. Y obviamente en el proceso de violación en contra del autor de violación sexual, aceptaría como medio probatorio esa investigación y esa resolución y ese informe presentado por Fiscalía y ordenado por mí, como juez constitucional. Eso serviría de ingresar o judicializar dentro de la instrucción fiscal en contra del violador. Ese es otro cantar, ese es otro cuento, ese es otro proceso. ¿Para qué lo haría? Precisamente cuando la prueba ha sido pedida, ordenada, practicada, informe, conforme a derecho, a la ley, a instrumentos internacionales, nadie en ningún momento del proceso en contra del violador me podría impugnar o me podría objetar. Serían llamados los médicos, las obstetras, médicos legales, las trabajadoras sociales, el informe de género, un informe de género es importantísimo, y los expertos en derechos humanos. Con eso, como juez, he sentado un precedente a nivel nacional. Bien, gracias, nos damos las manos, satisfechos las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales pro vida, los que están a favor del aborto y los que están en contra del aborto. Este ha sido mi análisis técnico, constitucional y jurídico. Voy a responder ciertas inquietudes de muchos colegas que se presentan el día de hoy. ¿Cómo se demuestra una violación objetivamente? Excelente pregunta. ¿Cómo se confirma la violación de un violador o presunto violador? Testimonio anticipado de la víctima. Testimonio anticipado de los ofendidos. En este caso la víctima, la niña, adolescente o mujer. Ofendido, su madre, su cónyuge, su pareja, su hermano, sus familiares íntimos. Pueden declarar, rendir versión y luego testimonio en la audiencia de juicio. Experticias técnicas, materiales, ginecobstetras, médico legal, una experticia psicológica que establezca el estrés postraumático, una experticia de trabajo social para establecer si hay o no hay riesgo, vulnerabilidad fundamentalmente en casos de violación en contra de la presunta víctima o de la víctima que ha sido agredida sexualmente, versión del investigador del caso de la DINAPEN generalmente o de a quien toque en el país, una investigación clara, real y precisa con la delegación que hace la Fiscalía. Pero yo siendo fiscal no delego, hago yo mismo la investigación. Pero vivimos en Ecuador, vivimos y reina la mediocridad. Con eso, con informe de género, con informe en derechos humanos, de afectación a la víctima, con eso son pruebas suficientes, objetivamente, para demostrar la violación. Los elementos de descargo, no me hago referencia porque sería motivo de defensa del presunto violador. Aborto, salud pública, sí o no y por qué. Había iniciado indicando que los bienes jurídicos son aquellos valores, principios, garantías, libertades que tiene la mujer, la niña, el adolescente, el ser humano en general, y que ésta está protegida por el Estado, por las entidades públicas, por las entidades privadas, por los fiscales, por los jueces y por todos aquellos ciudadanos que no deben afectar el derecho del otro. Salud pública. Efectivamente, el artículo 66, numeral 1, hace referencia a que todos los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que viven en el país gozarán de una vida digna. Al hablar de la vida digna dice también de una salud integral. Salud integral. La niña, adolescente o mujer que ha sido violada sexualmente debe gozar precisamente. Por eso ya no se criminaliza o se despenalizó la interrupción del embarazo. El Estado debe garantizar esa salud física, psíquica, psicológica, con tratamiento especial
pero no ante las entidades, a las clínicas negociadoras de la salud. Debe ordenar, perdón, me olvidé como juez, debe ordenarse también en su resolución un tratamiento psicológico, así lo dice la sentencia de la Corte Constitucional. Deberá ordenarse un tratamiento psicológico y físico, gratuito, ante cualquier entidad pública del país. Eso es garantizar la salud pública de esa mujer, de esa niña, de esa adolescente embarazada. Es garantizar la salud pública de sus familiares psicológicamente, porque lo psicológico y lo físico integra la salud. Otra pregunta, ¿qué pasa si es declarado inocente de violación? Por eso había establecido qué es lo que yo haría como juez. Por eso me adelanté, precisamente por el principio de legalidad y el principio de legalidad procesal penal, juzgar a una persona conforme leyes preexistentes y de acuerdo al trámite propio de cada procedimiento. Un ciudadano, el presunto violador, es inocente hasta cuando tenga sentencia ejecutoriada. ¿Qué pasa si es inocente? Indudablemente tiene el derecho a demandar al juez, a todos los jueces de instancia, de apelación, de casación, a todas las autoridades, las entidades públicas y privadas que participaron en el proceso. En el primer proceso que ya se estableció que hubo violación, sí que sea culpable, pero se dio satisfacción a un aborto a favor de la niña, mujer o adolescente. Tiene el derecho a demandar al Estado ecuatoriano, de acuerdo al artículo 32, numeral 11, 32 del Código Orgánico de la Función Judicial y 11, numeral 9 de la Constitución de la República. La reparación de los daños causados psicológicamente, físicamente, haber sido privado de la libertad injustamente. Y el Estado ejercerá un juicio de repetición en contra del juez, del fiscal, de los médicos, de los peritos en derechos humanos, trabajadoras sociales, psicólogas, en fin, en contra de aquellos que se equivocaron. Pero precisamente, como juez, para blindarme de eso, se pide el informe a la Fiscalía. Entonces la Fiscalía será la responsable. Y como juez, se ha lavado las manos. El Estado sabrá responder. Claro, ¿quién responde en 1 año, 2 años de la presunta violación? Entonces, por eso me refería al principio de ponderación. Aquí estamos dilucidando. ¿Pesa más la libertad de un violador, de un presunto violador, o pesa más la vida de una niña, de un adolescente, de una mujer ultrajada violentamente? Ustedes respondan. Si un violador obliga a abortar a una mujer para evitar que se sepa que la violó, ¿qué sucederá? Ese momento, si no se conocen los hechos, obviamente no sucede nada, pues. Pero si es que hay una denuncia, esa es una de las agravantes que dice, cuando haya lesiones, heridas, afectación física, psicológica, la pena será de 29 años, 4 meses, y eso si es que el fiscal no reformula cargos. Eso es intimidación, amenaza, haber victimizado las agravantes para violación. Eso está tipificado en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal y en las agravantes y atenuantes también de los artículos pertinentes 45 y viden. Una pregunta, ¿cómo llegar a las clínicas cómo regular a las clínicas del terror que humillan y torturan al paciente cliente clandestinamente? ¿Cómo llegar? Es fácil, me preguntarán. Váyanse al puente del Huambra y ustedes pregunten en el puente del Huambra. Todos sabemos a qué clínicas me refiero. Vayan a Tocotocollao, vayan al sur, vayan al Camal. Es fácil llegar. Lo difícil es denunciar. Con esto, obviamente, esperamos que en algo se aplaquen los abortos realizados, porque también puede darse un abuso de que una chica salga a libar una noche, el padre le encuentra al familiar, el novio, la pareja, y argumente que ha sido violada, cuando todo fue con su consentimiento, y a lo mejor queda hasta embarazada. ¿Dónde queda precisamente el debido proceso? ¿Dónde queda la investigación objetiva de una fiscal, de un fiscal?
¿Dónde queda la investigación integral de la verdad? Teniendo a la verdad como medio imprescindible del sistema de justicia penal, garantista constitucional y de derechos humanos. Habría que denunciar y seguir denunciando como lo hacemos nosotros por ciertos casos que nos llegan a las manos. Y si no puede hacerlo de frente, haga una denuncia con reserva del nombre. Ahora no se necesita denunciar con su nombre y apellido. Puede pedir la reserva de quien denuncia y no pasa absolutamente nada. El abogado es la solución para el aborto, es la solución para las violaciones. En ningún momento el aborto puede ser una solución para las violaciones. La solución para las violaciones está primero en cambiar este país, en cambiar ese sistema de justicia con jueces totalmente parcializados, en cambiar a muchos fiscales que no investigan, a muchos fiscales corruptos. ¿Cuántos violadores se encuentran presos y sin haber cometido el delito? ¿Cuántos presuntos violadores están procesados actualmente? Por culpa de una nefasta justicia, de una falta de investigación, también por falta de una defensa técnica de esa mazmorra de defensoría pública. No todos son malos, la mayoría son buenos, pero de unos sinvergüenzas que se acogen a procedimientos abreviados, que no hacen una defensa técnica a los procesados. Ahí está la forma de cambiar. Véanse o léanse el libro, el proyecto Williamson de John Grisham, o vean la película, hay una serie, la serie del proyecto Williamson. Procesados 12 y 34 años fueron declarados inocentes a través de la prueba de ADN. A través de ese proyecto se empieza a revisar en el sistema americano las sentencias con pena de muerte. Se llama proyecto Williamson, como la ley Miranda, derechos de los detenidos. Otra pregunta dice, en la práctica, ¿cuántos casos de aborto se dan por violación? Generalmente, dentro de la práctica tenemos ciertos datos. Por ejemplo, en el año 2013 se habían dado más o menos en nuestro país entre niñas de 10 y 14 años como 60.000 abortos. En el país abortan a diario en el Ecuador. A diario, 60 mujeres a diario abortan en el Ecuador. Por eso se necesita también una buena regulación, una buena investigación del fiscal, porque puede presentarse para el abuso, pues. Una noche de copas, una noche loca, y luego plantear que ha sido producto de una violación. Ojo, ¿qué pasa si la víctima o sus ofendidos alrededor de la víctima, ahí cometerían un delito? Es importante esa pregunta. Eso se llama engaño al juzgador y se llamaría fraude procesal, sancionado peor que el aborto, de 1 a 3 años y de 3 a 6 años. Generalmente sería un agravante para que la presunta víctima que no ha sido violada y denuncia falsamente tendrá cárcel de 7 a 9 años agravada por burlarse de la justicia, burlarse de la sociedad, burlarse del presunto sospechoso. También la ley establece esas sanciones y eso está tipificado. Humanización o deshumanización. Ahí cabe referirse a lo que en su momento Eduardo J. Couture manifestaba, que cuando encuentres en contraposición el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Nuestro país o vive un sistema inquisitivo o vive lo que está escrito en teoría, un sistema garantista. Humaniza o deshumaniza. Claro está, con políticos corruptos, sinvergüenzas, ladrones, putrefactos, que dirigen el país. Esperamos que estos ciudadanos con grillete, que dirigen la alcaldía, las prefecturas, los discapacitados, ahora veo a la mujer de un discapacitado queriendo, Vilma Andrade, queriendo presidir la Asamblea Nacional, sin vergüenzas, por culpa de ustedes. Hay deshumanización en el país. Nos meten a las casas sábado y domingo, pero permiten abiertos chongos, centros comerciales.
Ustedes, políticos, ciertos jueces, ciertos fiscales, investigadores que no cumplen la ley, la corrupción nos tienen en el país en ascuas. Ustedes tienen que humanizarse primero. Y claro, nosotros los abogados, ustedes que me ven y me escuchan, tienen que volver a tomar los valores de la verdad sobre todo. Si alguien miente que ha sido violada, sancionará a un inocente y tendrá las consecuencias después de la cárcel por mentir a la justicia. Usted, presunto violador, piense 2 veces que será un agravante para 29 años 4 meses. Porque delito de violación o es 19 a 22 años o es 29 4 meses. No hay más. Gracias a ustedes, un llamado, saludos a todos los ciudadanos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a todas las redes sociales. La próxima semana nos veremos con temas álgidos que pueden llamar la atención, pero que son subsanables cuando usted tiene conocimiento, cuando usted estudia, cuando usted sabe lo que tiene que hacer. El país tiene que cambiar y ustedes tienen que ayudarnos a cambiar.